noche me acompañe. Siempre recurrimos a él cuando hay temas electorales, cuando hablamos del tribunal. Eduardo Juchim, analista político, exconsejero electoral. Qué gusto tenerlo por acá, maestro. ¿Cómo le va? Javier. Híjole, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció este anuncio por parte de la presidenta del Tribunal Electoral? ¿Cómo lo toma a bote pronto? Bueno, yo creo que es una situación que ya se venía vislumbrando por esta grosera, por esta muy enérgica confrontación que se dio con uno de los magistrados, José Luis Vargas Valdés, y que ya venía desde atrás. El caso de Puebla, digamos que fue el clímax, porque José Luis Vargas presentó un proyecto que anulaba la elección de Puebla, que dicho entre paréntesis yo creo que era lo correcto, dadas las grandes irregularidades que hubo en esa elección, pero que bueno, el tribunal decidió lo contrario. Y esto llevó a José Luis Vargas a una confrontación todavía más dura, que incluso llegó a anunciar que iba a denunciar a la presidenta, a Jeanine Otálaura, por presuntas irregularidades, algo que pues no ocurrió y que creo que ya no ocurrirá, ya no tendría mucho sentido, aunque Jeanine Otálaura sigue siendo magistrada del tribunal, ya no presidenta. A ver, estamos en medio justamente en la llegada de un nuevo gobierno. ¿Ves algún tipo de presión institucional en esta decisión? Hay un párrafo, Javier, que justamente es el que escogiste para poner ahí, en el que la magistrada habla de una nueva época institucional y luego dice que el tribunal debe adaptarse a los cambios. Ahí está. La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión en la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno, lo que decíamos particularmente el caso Puebla. Sabemos que hoy, y este es el párrafo, la vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral, como órgano del Poder Judicial de la Federación, debe saber adaptarse a los cambios. Tratemos de entender esto primero antes de pasar al siguiente. ¿Qué te dice esto? La primera obvia percepción podría ser, y creo que lo ha sido para muchos, que está hablando la magistrada del cambio en el gobierno federal y en la presidencia de la República. Pero yendo un poco más allá, deteniéndonos un poco, vamos a encontrar que habla de que el tribunal debe adaptarse a los cambios, pero el tribunal no está dentro del poder ejecutivo, sino de su propio poder, el propio poder judicial, y tampoco hay un asunto que esté en el presente y que pueda tener injerencia el gobierno federal. Entonces, o sea, lo que dices es, a ver, en todo caso, el cambio descrito en este párrafo corresponde tal vez a el cambio en la Suprema Corte. Exacto, porque esa nueva época institucional que menciona la magistrada no necesariamente tiene que aludir a la presidencia de la República, sino al cambio institucional. Aunque podría dejar esa interpretación. En efecto, porque estoy seguro, bueno, por lo que se ha escuchado, que esa es la interpretación que se está dando, pero yo me inclinaría a creer en la otra. Ese cambio del que habla, a los que tiene que adaptarse los cambios del tribunal, es el Poder Judicial, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene un nuevo presidente en la persona del magistrado Saldívar. Entonces, por lo menos queda esa otra lectura posible, difícil de confirmar alguna de las dos, pero es un párrafo críptico que por lo menos da esas dos interpretaciones. Y que lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí porque las circunstancias avanzan. Efectivamente. Las circunstancias avanzan y poco a poco, pues sí, se va a poder ir interpretando este párrafo respecto a ciertas circunstancias, decisiones también dentro de del propio tribunal. Dice en el siguiente párrafo, lo leo, lo tengo por acá, dice, por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de presidente del Tribunal Electoral. ¿Te preocupa, le preocupa, maestro Eduardo Juchim, la independencia del tribunal?
Me preocupa, Javier, el deterioro que ha tenido, la erosión que ha tenido este tribunal con la actual integración, no solo por la confrontación, sí por la confrontación porque implica que no ha habido una conducta institucional que pudiera llevar esto a una coincidencia en lo que es posible, aunque se respetaran las diferencias entre los magistrados. Pero no solo eso me preocupa mucho la erosión que ha tenido el tribunal por sus sentencias. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Bronco. Yo me voy a los hechos, no a las confrontaciones personales. Exacto. A las grandes decisiones del tribunal. Exacto. Y estas grandes decisiones han dejado mucho que desear. Tenemos, por recordar algunos, el caso de Coahuila, tenemos el caso del Estado de México, el propio Puebla, pero también recordarás la anulación de la alcaldía, de la elección de Monterrey, cuando ya la sala regional había confirmado el triunfo de un candidato. Son todos estos casos que reflejan incluso cambios de criterios en el propio tribunal, lo cual podemos decir que es natural la evolución dentro de los criterios del tribunal, pero cuando son tan cercanos y tan contradictorios, pues ahí hay un problema que no debiera existir en la máxima autoridad en materia electoral. Qué interesante análisis. Y entonces, Javier, ahora también es cierto que el nuevo presidente del tribunal está participando, es parte de un trío de magistrados que están cercanos a un partido político. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Es el PRI al que están cercanos y el nuevo magistrado presidente pues tiene ese lastre que va a arrastrar y que yo esperaría que pueda superarlo, porque desde luego le es exigible una conducta imparcial, le es exigible que pueda aumentar el prestigio, el menguado prestigio del tribunal, si es que a alguno le queda. Tiene que trabajar en ese sentido y tiene que trabajar de acuerdo con todos, no solamente los que le son afines, sino con todos los magistrados. Ahí creo que hay un reto importante para el nuevo presidente del tribunal. Bueno, pues qué contundente análisis respecto a no hay que dejarlo pasar. Sabemos que la agenda avasalla prácticamente todos los temas, lo que dice el presidente por la mañana, pero hoy hay que detenernos en el nuevo presidente, en la renuncia de la presidenta Danina Otálora, cómo se queda como magistrada, cómo quedan los contrapesos. Va a dar todavía para mucho análisis y, como bien dice, veremos las resoluciones de los nuevos casos que llegan al tribunal para ir marcando a ver ese camino en el cual pues ha habido varios baches. Gracias de verdad, maestro Juchín, por estar esta noche por acá. Ahí está Eduardo Juchín. Acá